Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Valtierra. Bueno, la finalidad del curso pues es dar, como dijo Diana, un panorama de qué es el sector energético, ¿no? En la actualidad hay muchos paradigmas sobre el tema, ¿sí? Entonces vamos a tratar de encaminar y descubrir este tipo de tema que es tan discutido en la actualidad, ¿no? Vamos a ver una pequeña introducción donde vamos a revisar láminas en las que vamos a encontrar diferentes temas previos a entrar de lleno al sector energético. Luego vamos a tener 3 módulos, finalmente conclusiones y preguntas o alguna mesa redonda que ustedes gusten, algunas preguntas que me quieran hacer. El objetivo general pues es brindar un panorama actual de conocimientos y estrategias a los periodistas en el tema del sector energético. Uno de los problemas en la reforma energética actual es que no es una reforma energética, es una reforma petrolera, ¿sí? La reforma energética tiene que abarcar muchos temas más, ¿sí? Y están solo enfocados a un solo punto. Los objetivos específicos: conocer el panorama actual, conocer las diferentes opciones energéticas viables. No todo es carbón, no todo es crudo, no todo es gas. Hay más opciones. Y analizar el potencial energético de México, así como la rentabilidad que hay en la actualidad. ¿Por qué la rentabilidad? Porque siempre que un proyecto, por más social que sea, si no trae un beneficio económico que deje tablas el proyecto, es muy difícil que se lleve a cabo, ¿sí? Si nosotros vemos el uso del petróleo antes de 1890, pues realmente quien lo encontraba lo utilizaba como quería, no había más. No había una ley, un impuesto o algo que dijera tienes que pagar, ¿no? De 1890 a 1937 se comienza a crear algunos tipos de impuestos sobre el valor del petróleo, entre los que encontramos un impuesto de 10 centavos por tonelada. ¿Se imaginan cuánto era eso? Yo sé que el petróleo era muy barato en ese entonces, pero aún así una tonelada de petróleo, pues aunque fuera a $1 el litro, pues se iba muy grande la diferencia de este impuesto. Luego para 1937 y 1938, ¿sí? Lázaro Cárdenas pues lleva a cabo la expropiación petrolera. Previo a esto hubo una huelga de los trabajadores petroleros, en la cual, si uno revisa los archivos históricos de los periódicos, pues dijeron no vamos a distribuir gasolinas. Y en todo el país las fotos eran gente empujando los carros, ¿no? El poder que tiene la industria petrolera es muy alto. Vamos a ver después cómo es. Para el 7 de junio de 1938 se crea Pemex. El previo a este fue Petromex, pero ya Pemex se junto con el Sindicato de Trabajadores de la Industria Petrolera, otro tema crítico en la actualidad, ¿no? De Shams, todo esto que está pasando, ¿no? Pero nace Pemex con la finalidad de explotar nuestro petróleo, ¿no? El petróleo de la nación. Uno de los problemas para 1890, el 37, son concesiones de 50 años sin impuestos. Para 1910, impuestos de 2 centavos por tonelada y luego de 10 centavos. Posteriormente a 1938, y el artículo 27, como lo conocemos, es el que empieza a decir tienen que pagar tanto, no pueden entrar contratos, concesiones, que es uno de los temas que están en la mesa ahorita, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Ok? Pero bueno, en la industria petrolera hay diferentes procesos que dan la cadena de valor de la misma. El primero es la exploración, ¿sí? Ir a buscar dónde hay petróleo. Este consiste en incrementar las reservas de la empresa o el país que esté haciendo la exploración. Posteriormente viene la extracción. En sus inicios solo era en zona terrestre, pero ya en la actualidad podemos ver que van a aguas profundas con tirantes de más de 7,000 metros, imagínense, son enormes. Luego ya puede venir la refinación, la petroquímica, el transporte y la venta. A grandes rasgos, esta es la cadena de valor que tiene el petróleo desde que se encuentra hasta que se vende. La siguiente, por favor. Ya separándolo, ¿sí? Podemos encontrar que el upstream, como lo llaman los ingenieros, ¿sí? Es la parte de exploración y producción. Ya vimos que es. El midstream es la parte de transporte, diferentes procesos y el almacén. Y el downstream vendría a ser la refinación, la petroquímica, la venta y la distribución del mismo, ¿sí?
de la cadena de valor, así es como se divide, upstream, midstream y downstream. ¿Quién regula Pemex? Bueno, se supone que la Secretaría de Energía debe de monitorear todas las actividades que tenga Pemex sobre toda la cadena de valor que vimos con anterioridad. Luego viene Hacienda, los cuales toman la parte del presupuesto anual de Pemex. Lamentablemente, uno de los problemas económicos que habría es que si se distribuye la carga fiscal para Pemex, para hacerle un bien, pues el gobierno tiene que sacar ese dinero de otro lado. Semarnat, los cuales regulan las actividades del medio ambiente, realmente no sé qué tan bien haga su trabajo, porque pues Pemex una vez al mes presenta derrames en Coatzacoalcos, Poza Rica, todo esto, ya limpiamos, ¿no? Y al mes otra vez, ¿no? Entonces, ahí está. Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la que tenemos al final, la cual tiene la función de regular y supervisar todos los trámites que quiera hacer Pemex, contratos, concesiones, todo, ¿sí? Pero solo en exploración y producción. Como ya vimos, la cadena de valor de la industria petrolera es muy amplia, ¿no? Y solo tenemos un organismo regulador en 2 de las 6 partes de la cadena. Entonces, esa puede ser una problemática también que tenga Pemex, que no tiene un organismo regulador, no serio, pero que sí debería tener más capacidad sobre Pemex. Ok, y bueno, el marco legal de Pemex. Si nosotros nos vamos al más importante, por jerarquías, el artículo 27, ¿no? Ya lo conocemos, está en discusión ahorita, ¿sí? Pero la ley de petróleos mexicanos es la que entra como secundaria en la importancia de estos. ¿Qué problema tiene la ley de petróleos mexicanos? La ley de petróleos mexicanos dice que sí puede dar Pemex contratos y concesiones, pero el artículo 27 dice que no. Entonces, estos son parte de los problemas que hay en petróleos mexicanos. El contrato del sindicato de los trabajadores del petróleo, ¿sí?, está muchas veces por arriba de la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Entonces, aquí debe haber un acuerdo, un acercamiento para dictaminar, ¿sí?, que no si está bien o si está mal, sino que no puede estar una ley arriba de la Constitución. Eso es por jerarquía normal, ¿no? Entonces se tiene que hacer un arreglo en eso. En México, vamos a entrar un poco a petróleo, ¿sí? Tenemos muchos activos trabajando, ¿sí?, en la actualidad. Tenemos más de 7,000 pozos trabajando, imagínense, es una infraestructura enorme, ¿sí? Pero de todos estos, solo hay 2 que son trascendentales. Cantarell, que se descubrió en 1972, de manera casual, ¿sí? Rudecindo Cantarell, un pescador, encontró una mancha de petróleo en el mar y fue a quejarse con Pemex de: me estás matando mis pescados. Y Pemex dijo: no, pero es que nosotros no estamos haciendo nada ahí. Fueron y encontraron Cantarell. La importancia de Cantarell, el punto más alto de producción, es que en el 2004 generó el 2.5% de la producción mundial de crudo. Imagínense, es un monstruo. Después viene una declinación, Pemex la vende como declinación natural, pero los ingenieros, geólogos, geofísicos y petroleros, muchos consideran que es que decidieron sacar más petróleo, y a la hora de sacar más petróleo, pues hubo daños en el yacimiento, y eso provocó que el 60% del volumen total siga adentro. Entonces, y ya está en clara declinación. En 1979 se descubre Kumalupsat, KMZ. Este es el que hasta la fecha viene a estabilizar la caída en la producción del petróleo en México. Tenemos otros más, pero realmente la producción es muy poca, como tal es Veracruz, Poza Rica, Macuspana, Bellota, 5 Precedentes, a María Luna, y tenemos también el aceite terciario del Golfo, en el cual está Chicontepec, no sé si han escuchado hablar de él, ¿sí? Chicontepec tiene la mayor cantidad de reservas en México. La problemática de este es que imaginemos un yacimiento como una bolsa. Si nosotros picamos para extraer, sale el petróleo. En el caso de Chicontepec, se llama un yacimiento tipo panal, que está enredado, ¿sí?, por muchos lados, como el de abeja, ¿sí? Entonces, si pican por un lado, la presión se mueve hacia otro lugar. Si pican por otro lado, el crudo se recorre hacia otro lugar. Entonces, esta es la problemática que hay en la actualidad en Chicontepec. Muchos expertos en el tema dicen que Chicontepec es la opción, que es el día que se logre explotar,
va a ser el boom de nuevo, el nuevo Cantarell, ¿no? Por llamarlo en cierta forma. Bueno, la parte de la refinación, ¿sí? Ya que es otro tema crítico, se sigue haciendo la refinería de Tula, no se sigue haciendo, se hacen más, ¿no? Pues bueno, a grandes rasgos, ¿qué es refinación, no? Si nos están hablando de esto, pues refinación, que prácticamente es una especie de destilación, ¿no? En términos, pues es un proceso de purificación de una sustancia química. Ya llevado a la refinería, lo que hace la refinería más que nada es, si ustedes dejan, ahora que pusieron sus ofrendas, ¿no? Que de un día para otro bajó el nivel del agua del vasito, ¿no? Que le dejaron a los muertitos. Mi esposa dijo que vinieron a visitarnos, yo digo que es la volatilidad que tienen los líquidos. La volatilidad es qué tan rápido se evaporan. Entonces, de esa forma, separan el crudo, aprovechando cómo se evaporan, ¿sí? Acá lo podríamos ver cuando lo hacían, por un decir, con agua y azúcar, ¿sí? Salía el agua, se quedaba el azúcar. En el caso del petróleo, salen los más ligeros y se quedan los más pesados. Y es como lo separan, realmente no es algo tan complicado de explicar, pero sí de hacer, ¿sí? Y esto se ve demostrado pues en el déficit que hay en la actualidad de gasolinas y de diésel en México. En la parte gris tenemos la producción que hay de gasolina y en la parte blanca la demanda. Esto, diferencia, es lo que se tiene que importar. En la parte del diésel, ¿sí? Es lo mismo, pero el diésel, el mayor consumo, quienes más consumen diésel son las empresas mineras, que son canadienses, por cierto, ¿sí? Y los cruceros, que también son de otro lado, ¿no? Son los que usan más diésel. Ahí podremos ver a quién estamos subsidiando. Ahora, la demanda de combustibles para generación de energía. Obviamente, pues aquí el petróleo es el que tiene la mayor demanda hasta la actualidad. Pero es importante que desde 1970 ha disminuido constantemente. Esto debido a que en la parte de Europa es muy poco el petróleo que tienen. Esto los forza a tener que buscar otras opciones más viables, más baratas, para no estar trayendo desde Venezuela, Brasil, México el petróleo, ¿sí? Lo cual duplica a lo mejor su costo, ¿sí? Entonces, también tenemos el gas natural. Algunos autores lo refieren como la nueva fuente alterna de energía. Entonces, cuando a mí me hablan de gas natural como una fuente alterna de energía, pues bajo lo que me enseñaron en la carrera, el gas natural es un hidrocarburo y el petróleo son hidrocarburos. Entonces, no sé qué tan fuente alterna de energía sea esto, ¿sí? Luego viene el carbón, el cual se aprovecha sobre todo en la parte sur del país, en el caso de México, y pues mucho en países subdesarrollados. Después viene la nuclear, la cual yo considero que ha sido satanizada, ¿sí? Demasiado. Ahorita vamos a entrar un poquito más a ese tema. Y al final tenemos el hidrógeno. Revisando una investigación con un alumno, pues encontramos que el hidrógeno es de los más eficientes, de los más baratos, ¿sí? El único problema que tiene, pues es el petróleo, nunca lo va a dejar pasar, ¿sí? Y bueno, si vemos el caso de las importaciones y exportaciones en México, como habíamos visto las de gasolinas, pues podemos ver que en parte de las exportaciones que hace México han disminuido en petróleo crudo. Esto debido a la caída de la producción. La del gas natural han disminuido también. La producción de gas, sí podemos producir más gas sin ningún problema, ¿sí? Pero la problemática aquí es que no tenemos cómo transportarlo, cómo almacenarlo. ¿Qué crea esto? Que ha habido veces que está al 90% la capacidad de transporte del gas y se demanda más, entonces lo importan. ¿Qué nos dicen? Se tiene que importar porque no hay gasoductos. Entonces, tiene lógica, ¿no? Si no hay gasoductos, tenemos que importarlo. Pero para el nuevo gasoducto que viene de Estados Unidos, lo van a hacer llegar hasta Mazatlán y van a construir un gasoducto para importarlo. Entonces, pero no pueden construir un gasoducto para transportarlo, pero sí para importarlo. Al final tenemos petroquímicos. Y las importaciones, pues obviamente el gas natural, por lo tanto, aumenta, ¿sí? Los petrolíferos y los petroquímicos también son representativos, disminuyen, pero porque ha habido reconfiguraciones en plantas de refinación y petroquímica muy importantes, pero no eficientando al 100% el nivel que tendríamos de esto. Si vemos las exportaciones, la parte del petróleo contra el precio del petróleo,
pues podemos ver en amarillo las exportaciones, en azul el precio del petróleo. Como lo podemos ver, cuando disminuye el precio, se exporta más crudo. Esto no lo veo correcto, ¿no? Cuando sea el precio alto es cuando tienes que exportar, ¿no? Que generas más ingresos, que es parte de los problemas que hay con Pemex, ¿no? Estamos hablando de que Pemex en el 2011 generó 780 y tantos mil millones de pesos, ¿sí? Imagínense, generó ese mundo de dinero y después de la carga fiscal quedó a deber 90 millones de pesos. Imagínense, esa es la carga fiscal que tiene Pemex y no se aprovecha. La matriz energética, por matriz energética, pues entendamos que es prácticamente de una zona, de un país, de una localidad que se utiliza para generar energía, ¿sí? La matriz energética, pues aquí la podemos ver. Este es carbón, este es petróleo y este es gas, ¿sí? Entonces, pues prácticamente es el hidrocarburo el que ocupa el mayor lugar. Se movió la gráfica, pero bueno, aquí tenemos la energía nuclear, que en los últimos 2 años ya disminuyó. Luego viene la hidroeléctrica. México es un monstruo para generar hidroeléctrica y no se aprovecha como es. Y en anaranjado vemos los biocombustibles. ¿Sí? Han tomado importancia, pero debido a muchos problemas, paradigmas, volvemos a lo que yo les comentaba al principio, pues no se está aprovechando como se pudiese aprovechar. Otro tema que antes de entrar ya de lleno al módulo, pues son las reservas de petróleo. Todos nos hablan de reservas de petróleo en el Golfo de México, el gas shale y muchas cosas. Pero bueno, ¿qué son las reservas? Las reservas son cantidades de petróleo que se consideran que pueden ser recuperadas comercialmente. ¿Sí? Si no son comerciales, no son consideradas reservas. ¿Sí? Entonces, aquí hay un choque entre los técnicos, ¿no? Porque dicen, pues hay petróleo, pero que no se puede extraer en el momento no quiere decir que no sea una reserva, ¿no? Entonces, bueno, y pueden ser acumulaciones conocidas a una fecha futura. ¿Por qué a fecha futura? Ahorita vamos a ver. Hay 3 tipos de reservas, ¿sí? Tenemos las probadas, las que tienen una factibilidad del 90% de ser extraídas, ¿sí? Estas son las importantes. Luego tenemos las probables, las cuales tienen una factibilidad del 40% de ser extraídas. Y las posibles, las cuales tienen el 10% de factibilidad de ser extraídas. O sea que las posibles, aunque se encuentren, todavía va a tardar un rato en que las puedan extraer. Luego nos hablan de las reservas 1P, 2P y 3P. Las reporta mucho Pemex, además de las probadas, probables y posibles. ¿Qué son estas? Las vemos allá arriba a la derecha. Las 1P son las probadas. Las 2P, probadas más probables. Y las 3P, probadas más probables más posibles. ¿Sí? Es como lo dividen. Ahora, muchos políticos, muchas personas, entre ellas el expresidente Calderón, cuando salió a decir que había 55 mil millones de barriles de reservas prospectivas en el Golfo de México, no sé si recuerden la nota, ¿sí? Las reservas prospectivas, ¿las ven aquí? No son reservas prospectivas, son recursos prospectivos. Ni siquiera entran como reservas, porque están con menos del 10% de capacidad de ser extraídas. ¿Sí? Por eso ni siquiera se consideran reservas. Entonces, cuando escuchemos reservas prospectivas, ¿sí? El término técnico correcto son recursos prospectivos. Si nosotros analizamos las reservas de crudo a nivel mundial, pues podemos ver que siempre Medio Oriente va a ser el monstruo del petróleo. Tuvo y tiene la capacidad de aumentar y disminuir en 1 millón de barriles diarios su producción. Imagínense, este es el monstruo de Medio Oriente. ¿Sí? Ya después viene lo que es Centro-Sudamérica, con los descubrimientos de Venezuela, ¿sí? De Brasil, han escuchado de Libra, ¿no? Que es la moda de la discusión en la actualidad. Y ya después viene América del Norte, África, Europa y Asia-Pacífico. Europa y Asia, pues realmente el petróleo que usan, pues es mucho menor que países como los de América, ¿sí? Ellos van más a las fuentes alternas de energía. ¿Quiénes tienen más reservas? Ya los vimos por zona. Cabe mencionar, ¿te puedes regresar una por favor, Diana? Cabe mencionar que para gordura, para diabetes, para SIDA, somos Centroamérica, Latinoamérica o incluso Sudamérica.
solo para petróleo, somos América del Norte. Ahí sí estamos catalogados como parte de América del Norte. Entonces, bueno, ¿quiénes tienen las reservas? Arabia Saudita, ¿sí? Venezuela, Canadá, Irán, Irak y Kuwait. ¿Recuerdan este conflicto que ocurrió hace algunos ayeres, ¿sí? En los cuales Estados Unidos fue a defender a los hermanos que estaban del otro lado del mundo? Lo que se les olvidó mencionar a los dirigentes de ese entonces es que Irak y Kuwait pues tenían el 20% de las reservas de petróleo en ese entonces, ¿no? Entonces siempre hay un interés en todo esto. Después viene Emiratos Árabes Unidos, Rusia, y pues ya podemos ver a México con reservas probadas. Ya vimos cuáles son las probadas, las del 90% de factibilidad de ser extraídas. México se encuentra con 10,000 millones de barriles. ¿Quién tiene gas? El gas lo tiene Rusia, ¿sí? Rusia tiene todo el gas. Irán y Qatar vienen después, pero estas reservas probadas, el gas shale no entra como reserva probada, no está catalogado como tal. De ser así, Estados Unidos sería el 1, China vendría en 2, ¿sí? China estaría casi a la par de producción que Rusia. Entonces, realmente desde el punto de vista técnico, el gas shale es mucho más complicado, es más caro. Entonces, yo a mi punto de vista, ¿sí? Es más moda o geopolítica, dirían en la academia, ¿sí? De que se quieren poner al tú por tú con Rusia. De igual forma, yo se los decía, Medio Oriente, 32.5% de la producción por día, anual, como lo quieran ver. Luego viene Europa y Asia, pero aquí ya estamos viendo la parte de gas también. América del Norte, África, Asia Pacífico y Centro y Sudamérica, a pesar de que tiene muchas reservas, no produce tanto. Ahora, cuando vemos las ventas por empresas, pues aquí sí ya podemos ver que ya no son Rusia, ¿no? Arabia Saudita los primeros. Aquí ya viene primero Royal Dutch Shell, luego viene ExxonMobil, la BP, ¿sí? Y pues tenemos a Pemex hasta este lugar. Si nosotros revisamos estas cifras hasta el 2012, Exxon está en primer lugar. Pemex, antes de impuestos, está en segundo lugar. Después de impuestos se va al 83, ¿no? Entonces, esa es la carga fiscal que amarra a Pemex en la actualidad. También tenemos China, Chevron, Total, Conoco, Eni, Petrobras, pero esto cabe mencionar que ellos no están en un solo país como lo es Pemex, ¿no? La competencia en este caso es que Shell está por todo el mundo, Exxon está por todo el mundo, BP está por todo el mundo. Entonces, por eso, obviamente, pues la generación de ingresos es mucho mayor. Cuando yo comencé a estudiar la maestría me explicaron de la curva de Hubert y yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Me espanté, la verdad. ¿Quién es Hubert? Bueno, Hubert fue un estudioso que dijo que para 1970 la curva, el pico del petróleo en cuanto a producción iba a llegar. Ya no iba a haber más petróleo y todo se iba a ir para abajo. Desde 1970 a la fecha el pico se ha ido recorriendo, ¿sí? Por cuestiones de que si nosotros tenemos un recurso finito que un día se va a acabar, pues obvio que en algún momento vamos a tener que llegar a este pico, ¿sí? Esta curva hasta el momento, ahorita vamos a ver más adelante, no considera el petróleo no convencional como es el gas shale. Entonces habrá que actualizarla. Yo creo que se va a ir todavía unos 6, 10 años más para el siguiente pico. Ahora, ya después de que vimos la pequeña introducción, vamos a ver un poco del módulo número 1. Van a ser los tipos de recursos energéticos.